Hola comunacos, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a tratar un tema que, aunque parezca sencillo, veo siempre muchas dudas en foros especializados sobre el tema de cómo mezclar la sal del fabricante Aquavitro con su producto Salinity. Yo personalmente llevo utilizándola desde que me inicié en la acuariofilia marina y nunca he necesitado cambiar a otra sal, ya que con Salinity siempre he estado muy satisfecho de su calidad y rendimiento. Hay que tener en cuenta que esta sal es muy concentrada, con un nivel de hidratación de menos del 0,5%, y a diferencia de otras sales, la concentración es igual en cualquier parte del envase, cosa que no ocurre con otros fabricantes, que al haber menos concentración con el tiempo los minerales no están tan mezclados y van ocupando diferentes capas del cubo. Si no la tenemos en cuenta y no revolvemos bien el cubo de sal, tendremos parámetros que difieren de los que indica el fabricante. Salinity de Aquavitro es una sal que, pese a no ser precisamente de las más baratas, finalmente, debido a su alta concentración, en el tiempo el coste es similar o incluso más bajo que otros fabricantes, ya que no necesitamos mezclar tantos gramos. En el caso de Salinity aproximadamente son unos 35 gramos por litro, por lo que el cubo mediano que yo utilizo de 15 kilos nos da para 450 litros, con unos parámetros óptimos para un acuario de arrecife. Este producto lo tenéis disponible en 2,7, en 15 y en 30 kilos. Para que os hagáis una idea del coste-rendimiento, el cubo de 15 kilos suele rondar los 90 euros. Siempre debemos revisar las instrucciones del producto, donde el fabricante nos va a dar las recomendaciones a la hora de su aplicación. En el caso de Aquavitro, mucha gente mezcla la sal usando una bomba y calentador. El fabricante recomienda realizar la mezcla a temperatura ambiente, entre 22 y 25 grados, y solo en el caso de que sea muy inferior utilizar un calentador de poca potencia, pero siempre después de que haya sido mezclada la sal. Otro error es utilizar bombas potentes para la mezcla, con lo que puede pasar que el agua al cabo de unas horas siga turbia y pueda precipitar algo, formándose en el fondo residuos. Hay quien recomienda ir introduciendo la sal poco a poco, otros al momento. En mi caso, de las diferentes pruebas, la sal queda bien mezclada al cabo de unas horas, virtiendo toda la sal que se va a utilizar de golpe, mezclándola manualmente mientras se vierte. Una vez vertida toda la sal, añadimos una pequeña bomba que vaya removiendo la sal hasta que quede completamente disuelta, algo que generalmente entre 6 a 10 horas suele estar lista. Debemos tener en cuenta un aspecto importante en lo que se refiere al tiempo de mezcla. Contra más tiempo dejemos la sal mezclando, más CO2 absorberá y más precipitación podemos tener, con lo que en caso de dejar la sal mezclándose durante más de 24 horas puede causar descenso en la alcalinidad y el pH, que nos va a resultar en consecuencia una precipitación del calcio y carbonatos. A veces urgentemente deberemos añadir agua mezclada al acuario. En este caso, en una hora después de mezclarla, aunque la tengamos turbia, esa nubosidad desaparecerá rápidamente una vez que lo introduzcamos en el tanque al cabo de unos 30 minutos, sin que afecte a los habitantes que tengamos en el acuario. Es por ello que el fabricante no recomienda usar calentador hasta que se complete el proceso de mezcla. De hacerlo al momento, vamos a tener una mayor probabilidad de precipitación. Por último, antes de añadir el agua mezclada al acuario, utilizar un refractómetro para ver si la densidad es correcta, ya que podemos tener diferentes niveles que difieren del que buscamos según la temperatura. Espero que os haya sido útil estos consejos. Cualquier duda, indicármelo en los comentarios. Si no estáis suscritos, no os cuesta nada darle al botón de suscribir y posteriormente a la campanita para poder estar al tanto cuando subo nuevos vídeos. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.